Hola a todos, soy Ángela, pero podéis llamarme Angie. Bienvenidos al Parnaso en mi bolsillo. Este ha sido el segundo año consecutivo en el que he decidido aprovechar estas festividades que tanto me gustan para leer libros de temática navideña. El año pasado fueron Navidades Trágicas de Agatha Christie, cuento de Navidad de Charles Dickens. La reseña de Navidades Trágicas la incluí aquí en mi canal en un vídeo en el que hablo de las 4 lecturas que he hecho hasta el momento de Agatha Christie. Sin embargo, Cuento de Navidad, que fue el primer libro que me leí en este 2022, no llegué a incluirlo en ningún vídeo de este canal y por eso lo incluiré en este. A fin de cuentas, aunque pertenezca a las Navidades pasadas, lo leí igualmente en este 2022. No como el de Navidades Trágicas, que lo leí justo antes, en diciembre de 2021, y por lo tanto ya pertenece al año pasado. Entremos a hablar de Canción de Navidad de Charles Dickens. Aunque no hayáis leído este clásico, estoy muy segura de que alguna adaptación cinematográfica o televisiva habréis visto, de esta historia sobre un anciano avaro y cascarrabias al que se le aparecen 3 fantasmas que le muestran escenas de su pasado, presente y futuro, para forzar un cambio de actitud en él con la gente de su entorno. Ha habido innumerables versiones, unas más y otras menos fieles a la obra original. Yo recuerdo haber visto como mínimo 2 de las que más se alejan de la obra original. Los fantasmas atacan al jefe y Los fantasmas de mis exnovias. Esta edición del aula de literatura de Vicent Vives es comentada y con actividades. Me la prestó mi madre las navidades del 2021 cuando yo me quejé de que no sabía qué libros navideños leer. Dado que yo tengo la manía de leerme todo lo que hay escrito sin saltarme nada, la lectura resultó más larga de lo que pueda aparentar, puesto que a la introducción en la que se habla sobre el autor y la época se sumaban los apuntes a pie de página y unas páginas finales de actividades de comprensión lectora. He de decir que muchos de los comentarios al pie no tenían ningún fundamento, ya que en ocasiones se definían conceptos bastante obvios, mientras que otras palabras mucho menos conocidas eran completamente ignoradas y no se ofrecía una definición sobre ellas. Si bien no es necesario leer una explicación explicada y comentada, lo cierto es que con ellas siempre se aprende mucho más sobre el contexto, el autor y las circunstancias que rodean la escritura de dicha obra. Sumando todo ello, esta versión tiene en torno a unas 200 páginas. No esperaba grandes sorpresas, ya que si bien no había leído el libro como tal, conocía la historia de sobra. No solo por las películas, sino por una básica cultura general. Por ejemplo, no hace falta haber leído Romeo y Julieta para saber de qué va. Se dice incluso que Canción de Navidad, también conocida como Cuento de Navidad, contribuyó a conformar la noción actual que tenemos de las Navidades. Fue una de las obras que más contribuyó a la consagración de Charles Dickens como autor. Tal y como se nos explica en la introducción de esta edición en particular, la concepción de esta historia como una canción se refuerza con el hecho de que, en lugar de estar dividida en capítulos, está estructurada en estrofas, como si de un villancico se tratara. Hay que tener presente que se trata de un relato que frecuentemente era transmitido por el propio Dickens de forma oral mediante lecturas en voz alta. Esa es la razón por la que la narración en ocasiones se ve interrumpida por interpelaciones directas al lector para hacerle partícipe de la lectura y fomentar su atención. Se trata de una obra no solo breve sino también amena. Busca un equilibrio entre el dramatismo otorgado por lúgubres descripciones de las penosas condiciones en las que los pobres vivían en aquella época, con animados y jocosos comentarios humorísticos del autor sobre sus personajes, para cuyo retrato prescinde de toda objetividad. Queda perfectamente claro qué personajes pretende que te caigan bien y cuáles mal. Una de las cuestiones en las que se incidía en esta edición es que los personajes resultan bastante arquetípicos y unidimensionales, aunque tampoco se puede pretender otra cosa en un relato tan breve. Por supuesto, hay que tener en cuenta que, como es típico en cualquier historia navideña, hay trazos de sentimentalismo y de melodrama moralizante, buscando en el lector una reflexión sobre su forma de vida y su comportamiento con los demás. No obstante, no abusa de ello, sino que mantiene un tono bastante ligero durante toda la obra. En definitiva, esta obrita debería ser leída tanto por personas que disfruten introduciéndose en un ambiente navideño, como por quienes simplemente busquen el relato original del que parten tantas películas navideñas que conocemos, así como, por supuesto, por cualquiera que quiera iniciarse en la producción literaria de Charles Dickens, a través de una opción entretenida y archiconocida. Este año ha sido como uno de esos típicos memes de expectativas versus realidad. Mi lista de lecturas navideñas pendientes para este año estaban Diciembre no es lo mismo sin ti, Antes de diciembre, Después de diciembre y If I Return. Y no me he leído ninguno.
¿Por qué? Porque sin saber si me iban a gustar o no, no iba a pagar por comprármelos y en ninguna biblioteca los tenían. Así que he decidido aplazarlos al año que viene a ver si alguna biblioteca los adquiere. No solo no he leído ninguno de esa lista, sino que he acabado leyéndome uno de manera improvisada que no tenía incluido en esa lista. Pero me ha gustado muchísimo. Improvisar no siempre es malo. Trasteando con viejas capturas de pantalla, organizando fotos en mi ordenador, di con una captura que había hecho de un listado de libros navideños que alguien había compartido en Instagram. Y, al no poder dar con ninguno de los libros que quería leerme este año, decidí, a la desesperada, buscar a ver si alguno de ese otro listado estaba en alguna de las bibliotecas de mi ciudad. Tuve suerte y decidí probar con Una Navidad diferente de John Grisham. Este libro cuenta la historia de los Crank, una familia cuya hija se marcha durante una temporada de voluntariado a Perú. Su ausencia durante la temporada navideña evidentemente se va a hacer más acusada y además Luther Crank, el padre de familia, descubre en él un odio renovado hacia la Navidad al ver acercarse el trajín de las fiestas y también al descubrir, tras echar cuentas, la fortuna que se gastaron las pasadas Navidades. Opta por elucubrar taimadamente un plan para intentar que su familia no celebre estas nuevas Navidades, para lo cual decide que se marcharán de crucero en su lugar. Este viaje servirá como un incentivo para que su mujer, que es muy reacia a saltarse esas Navidades, por esta vez acceda a la propuesta de su marido. No obstante, no solo tendrá que sortear las reticencias y reparos de su mujer, que todos los años se esfuerza en celebrar unas Navidades perfectas, ponga a este plan, sino también una aplastante adversión por parte de sus vecinos, para quienes romper con las tradiciones y saltarse unas Navidades es un absoluto crimen que merece desdén, burlas y censura. Me empecé el libro el mismo día de Nochebuena, aunque pude leer muy poquito ese día, apenas un par de capítulos, más o menos lo mismo al día siguiente, Navidad, y aunque al final me haya llevado 4 días, puesto que lo terminé el 27 de diciembre por la noche, es una lectura entretenidísima, súper amena y ligera. No se hace pesado en ningún momento, ni hace decaer el interés, a pesar de que la premisa de la que parte sea bastante sencillota y se centre en el día a día de este matrimonio, tratando de sortear una fiesta que parece de obligado cumplimiento. Yo me preguntaba cómo una historia tan sencillita podría tener un desenlace que se sintiera sorprendente o que estuviera a la altura de lo que yo considero un final en condiciones. Pero el caso es que lo consiguió. En el momento en el que aparece el gran problemón mayúsculo que amenaza con dar al traste todo el plan de Luther, los acontecimientos se precipitan, entras en una vorágine en la que casi sientes en tus carnes la ansiedad y el estrés de los protagonistas, sufres por ellos, los maldices por sus decisiones estúpidas y deseas poder hacer que actúen de otra manera. Además es bastante divertido y gracioso. Sin ser específicamente una comedia ni hacerte reír a mandíbula batiente, mantiene durante toda la historia un tono liviano y llevadero, una ironía y un sentido del humor que es muy de agradecer. En particular, el desenlace se siente especialmente disparatado e hilarante, y sí que me soltó alguna risa. En cuanto a los personajes, Luther me parecía un poco amargado al principio, por ajustarse al prototipo de Grinch antinavidades, ya que a mí personalmente me encantan. Pero acabé sintiendo compasión por él y entendiendo su postura. Sin embargo, su mujer Nora me ha irritado muchísimo. Al principio empatizaba más con ella que con Luther, puesto que yo también soy muy defensora de las tradiciones navideñas. Pero una vez que ella accedió al plan de Luther, me exasperaba cada vez que flaqueaba y amenazaba con dar al traste todo el plan y tanto esfuerzo por parte de él. Y ya cuando llegó el desenlace, prácticamente la aborrecí. Su sentido común brillaba completamente por su ausencia y actuó como una verdadera idiota. Algo que repruebo del libro es alguna que otra insinuación xenófoba que me molestó, de un modo similar a lo que ocurrió con Navidades Trágicas. Se trata de un libro escrito en el 2002. Vale que las cosas han cambiado mucho en 20 años, pero tampoco es como si lo hubieran escrito el siglo pasado. Si contiene una visión realista de cómo es la mentalidad de una familia estadounidense común, muestran dejar bastante que desear y ser prejuiciosos e ignorantes respecto a los hispanos. No obstante, afortunadamente no son alusiones tan frecuentes y graves como para que empañen la gran lectura que es en sí. El final no me convenció por completo. No es malo ni triste,
y eso es más que suficiente para mí. Y por una parte podría considerarse el adecuado para este tipo de historia. En cierto modo es demasiado utópico y acaba recurriendo a la típica moraleja del verdadero sentido de la Navidad que parecía haber cuestionado durante todo el libro. Pero es que además estoy tan segura que yo personalmente hubiera tomado la decisión opuesta que me irritó muchísimo que ellos no lo hicieran. Tomada ya la terrible decisión, llegué a pensar que la única manera en la que podía salvarse la situación era que ocurriera lo que efectivamente ocurrió. Pero es que es súper poco creíble. Yo estaba leyendo y era como, puf, en este caso lo único que se me ocurre que podría pasar es esto. Pero ¿cómo va a pasar eso? No puede pasar eso. Pues pasó. La gente en la vida real no actúa así. Ya me contaréis lo que opináis vosotros si lo leéis. Y eso ha sido todo. Dejadme en vuestros comentarios qué lecturas navideñas me recomendaríais para el año próximo, o si alguna de estas os ha convencido para incorporarla a las vuestras propias. Nos vemos en el próximo libro. ¡Feliz Año Nuevo!